Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a este ciclo de webinars que estamos haciendo sobre horticultura sostenible. Ya sabéis, algunos, me imagino que la mayoría, que ayer tuvimos otra webinar. Y bueno, ya sabéis que también lo estamos haciendo con motivo de la celebración del Año de las Frutas y Verduras que está organizando el Consejo este ciclo de webinars con la colaboración de los colegios de Alicante, Almería, Centro, Granada y Murcia, a los que también les agradecemos su ayuda y su colaboración en estas webinars. Bueno, como habréis visto en el programa, en la jornada de hoy vamos a tratar un tema tan importante como la eficiencia en el uso del agua. Luego presentaremos a los ponentes. Bueno, daros las gracias como siempre por participar en esta jornada y como sabéis, pues eso, tenéis deshabilitado el micro y la cámara, pero podéis utilizar el chat como siempre para hacer las preguntas o comentarios que queráis, que iremos trasladando a los ponentes según acaben sus ponencias o al final de la jornada. Bueno, pues vamos a ya comienzo a la jornada, que ya nos hemos pasado 5 minutitos del horario previsto. Y antes de dar paso al primer ponente, vamos a dar paso a don Javier Lorén, que es el presidente del Consejo General, para que nos dé la bienvenida a esta jornada. Cuando quieras, Javier. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a intentar ser puntuales como siempre. Como decía Samuel, pues esto forma parte del ciclo de jornadas que estamos haciendo este año con motivo del año de las frutas y las hortalizas, una serie de cultivos que para nuestro país, como sabéis, es importantísimo, entre otras cosas porque somos un país netamente exportador y porque frutas y hortalizas, junto con productos cárnicos y otros, como el vino y los aceites, pues contribuyen a que tengamos una balanza comercial positivo, lo que ayuda a mejorar pues, las cuestiones relacionadas con las exportaciones de nuestro país. Sin duda, el agua es un tema importantísimo en gran parte de España y con las consecuencias del cambio climático, pues cada vez está siendo más importante. Y en zonas como el sureste español, pues desde hace años vienen atravesando situaciones en ocasiones de estrés hídrico importante y, por tanto, todo lo que se realiza desde la investigación de las universidades, hoy tenemos aquí a Antonio Ruiz Canales, profesor universitario, o desde las comunidades de regantes, donde nos va a hablar Gabriel Jiménez, pues todos los esfuerzos que se hagan desde la investigación y desde la aplicación práctica de los conocimientos en este ámbito de la mejora de la eficiencia del agua es importantísimo. Por eso, sin más dilación, os dejo en la videoconferencia. Yo, por cuestiones de organización, pues tengo una videoconferencia con el INGITE, que es la Asociación de las Ingenierías Técnicas de España, dentro de unos minutos y os tendré que abandonar, pero seguiré la videoconferencia de hoy, la webinar, la seguiré a través de internet esta tarde o mañana. Así que os deseo que sea fructífero, que la webinar pues, os aporte conocimiento, que es de lo que se trata, y que sea útil para todos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Pues gracias a ti, Javier, por estas palabras de bienvenida, y ya vamos a ir con la primera ponencia. Vamos ya al grano, que va a realizar don Antonio Ruiz Canales, que es profesor titular de Agua y Energía para una Agricultura Sostenible en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Antonio nos va a hablar del uso de indicadores de gestión de riego y de huella hídrica para la mejora de la sostenibilidad en la producción agraria. Adelante, Antonio, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación, que bueno, porque me siento muy orgulloso de compartir estos minutos con vosotros y daros algunas pinceladas de nuestro trabajo, que en principio la clase de hoy o la charla de hoy no es algo que yo haya desarrollado, sino que lo que he hecho ha sido buscar algunas experiencias de otros colegas, pero vamos, que sí que está relacionado con lo que yo estoy trabajando, que bueno, pues que en este caso yo soy profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, imparto clase en el campus de Orihuela, y bueno, pues la materia que aparece ahí en el webinar es agua y energía para una agricultura sostenible. No es la materia que yo imparto, sino que estoy dentro de un grupo de investigación que se llama Agua y Energía
para una agricultura sostenible. Estamos en el departamento de ingeniería y dentro del área de ingeniería agroforestal. Entonces, bueno, pues en principio voy a compartir la pantalla. Soy profesor titular de la Universidad Miguel Hernández. Estamos dentro del departamento de ingeniería, área de ingeniería agroforestal, en el grupo de investigación Agua y Energía para una agricultura sostenible. Y bueno, y últimamente también en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela se ha erigido como centro de investigación. Lo hemos solicitado dentro de una iniciativa nacional y bueno, estaríamos incluidos dentro de la Generalitat Valenciana como un centro de investigación e innovación agroalimentaria y agroambiental. Y hemos empezado a dar nuestros primeros pasos, porque bueno, pues detrás de la docencia, pues detrás de la escuela, pues también aparte de la docencia, pues hay un grupo de investigadores, no solo dentro de mi área de investigación, sino pues muy variado dentro de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que es bueno, y nosotros estaríamos en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que es el campus agroalimentario. Y bueno, pues también deciros que aparte de profesor en la universidad, tengo toda la docencia y la investigación que hacemos la hemos querido poner en valor dentro de una empresa, que en este caso es una spin-off de la Universidad Miguel Hernández, y bueno, pues en la que estoy yo uno de los miembros de la empresa, que la empresa se llama Telenatura, y la idea es poner en valor toda la investigación que hacemos y sacarla al mercado. Bueno, pues dentro de las líneas que trabajamos, pues estaría la gestión del uso del agua y la energía. Como he dicho, el título de la ponencia es uso de indicadores de gestión de riego y de huella hídrica para la mejora de la sostenibilidad en la producción agraria. Básicamente voy a enumerar una serie de conceptos que a lo mejor a la mayoría de los presentes ya os suena o estáis bastante acostumbrados, pero bueno, no sé, no sabía exactamente el grado de conocimiento que podríais tener, y creo que bueno, pues con lo que es a nivel básico, pues se intentará poner una serie de casos de estudio. Como he dicho, los casos de estudio que se van a ver van a ser aplicaciones de diferentes indicadores. Por un lado hablaremos de los indicadores de sostenibilidad del uso del agua. Por otro lado, el concepto de huella hídrica, y se aplicarán tanto en un caso de estudio de fresón, remolacha azucarera. Se verá también una aplicación en olivar y en aceite de oliva, y luego pues también se verá una aplicación en la mejora en explotación de viña. Con esta charla lo que quiero poner de relieve es que, aunque estamos hablando de huella hídrica y en este caso indicadores de gestión de riego, lo que estamos haciendo en realidad es hacerlo en este caso trabajamos con unos datos que estamos tomando de una manera genérica en las explotaciones, y nos pueden servir como herramienta importante para establecer si estamos haciendo una buena eficiencia en el riego, o también podemos determinar el agua que se consume para producir un determinado producto. Es decir, bueno, vamos a hablar tanto de indicadores de sostenibilidad del uso del agua como de huella hídrica. Básicamente, con esta transparencia lo que quiero dejar claro es que, bueno, pues que a la hora de manejar el riego, porque nos vamos a centrar en lo que sería el manejo del riego, no vamos a entrar en el manejo de la energía, pues el manejo del riego depende pues básicamente de tres factores dentro de lo que sería una comunidad de regantes o una explotación agrícola. Por un lado sería la parte económica, que
que en este caso pues, estaría representada o afectaría directamente al propio regante, la sociedad o la entidad que es la que administra el agua, y por otro lado, pues también hay que tener en cuenta el ambiente, sobre todo el medio ambiente, para evitar pues excesos en los consumos de agua. Y de hecho, pues bueno, pues hasta la propia política europea, política agrícola europea, está fomentando que pues lo que es el riego se haga de una manera sostenible y evitando excesos de riego. Hablaremos de una serie de indicadores, no están todos, pero bueno, me he basado también en unos trabajos que hicieron compañeros míos de la Universidad de Córdoba y también de un técnico de una instalación, en este caso de una explotación de viña. Básicamente voy a dar unos conceptos muy básicos. En primer lugar sería el agua aplicada al cultivo, que bueno, pues que sería la idea es que el agua aplicada al cultivo, una manera de poder tener o considerarlo como un parámetro de control del riego, esta agua aplicada al cultivo debe ser inferior a la concesión administrativa. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos la manera de calcularlo, y tendríamos por un lado el agua aplicada al cultivo durante los registros de riego o durante el desarrollo del cultivo. Y sería el metros cúbicos de agua aplicada frente a la superficie de riego. Si tenemos una medida periódica de este parámetro, podemos establecer si estamos regando de una manera eficiente, ¿de acuerdo? Ese sería pues un primer indicador. Otro indicador que también respecto a lo que sería el consumo de agua se emplea a escala también tanto de comunidad de regantes como de parcela, sería el suministro relativo de riego, el RIS, que en este caso pues sería el agua aplicada, el valor anterior, en este caso en milímetros, dividido por las necesidades del riego neta. Es decir, sería el valor, quizás sería el valor objetivo frente al agua aplicada. Entonces, bueno, pues en cuanto a las necesidades del cultivo, básicamente sería la medida de la evapotranspiración del cultivo menos la precipitación efectiva. Muchas veces, pues bueno, pues esta precipitación efectiva en muchas ocasiones tiende a cero, pero bueno, pues también hay que tenerla en cuenta. Y la evolución de este parámetro también nos puede ayudar a establecer si estamos regando de una manera adecuada o no. En este caso, si el RIS está por encima de 1,3, hay un riego en exceso. Si queda entre 1 y 1,2 es un riego adecuado, y si queda por debajo de 1, pues tenemos un riego deficitario. Que, bueno, pues en algunas ocasiones el riego deficitario también se provoca con el fin de bueno, pues, hacer unas determinadas estrategias de riego. Pero vamos, este indicador también se emplea bastante, pues porque es fácil de calcular. Otro indicador importante es el de la huella hídrica, que como veis, en este caso sería el valor del agua aplicada dividido por la producción. En este caso, bueno, pues vincula el uso del agua y de la producción sin informar si el uso del agua ha sido correcto o no. Básicamente es un indicador de la extracción de los recursos hídricos del territorio. A lo mejor a escala de comunidades de regantes y bueno, también para grandes fincas también es importante.
La huella hídrica del cultivo es la cantidad de agua dulce que se utiliza para obtener una unidad de cosecha en unas determinadas condiciones de producción. Según los parámetros estos anteriores, vamos a ver un caso específico. En primer lugar veremos para el cultivo de fresa y en segundo lugar veremos para remolacha. Y luego ya a continuación veremos otros casos de estudio. Este estudio se hizo en la zona de Huelva y bueno, pues ahí se partía de unos 173 metros cúbicos y unos entre 140 por tonelada, teniendo en cuenta pues una dotación. Partíamos de una dotación de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir de 4.500 metros cúbicos hectárea. La idea era establecer si se estaba en alguna zona o se estaba regando en exceso. Entonces, para eso había que establecer una serie de indicadores como los que hemos comentado anteriormente. En este caso, pues se estudiaron las campañas de 2010 y 2011. La superficie a monitorizar pues era entre 500 y 550 hectáreas, una parte significativa, o bueno, esta parte en un 8 y un 9% de la zona de estudio. Y se hicieron pues una serie de caracterizaciones de fincas. Se establecieron los metros cúbicos por hectárea en cada una de las campañas. Se establecieron los valores de las medias y junto con las plantaciones. Y se establecieron los indicadores de sostenibilidad de los que he comentado antes. El agua aplicada, el RIS, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí se estableció pues que los valores, en este caso, quedaban por debajo del valor establecido previamente, con lo cual, pues bueno, pues ahí había en algunas zonas, pues en cuanto a la media, sí que más o menos cumplía con esos valores, pero había zonas en las que había una cierta desviación. De hecho, pues bueno, pues si se ponía otra manera de establecer el consumo hídrico respecto a la producción, si se ponía en ordenadas la producción frente al RIS en abscisas, pues también era un indicador adecuado si había un exceso o no. Entonces, bueno, pues ya digo, pues a lo mejor en esta zona que hemos dicho previamente que un valor por debajo del 1 y por encima, o sea, por debajo del 1 sería riego deficitario y por encima del 1,3 sería riego en exceso. En este caso, pues aquí tendríamos una zona, aquí podemos detectar claramente zonas donde hay un exceso. Entonces, pues bueno, pues ahí nos saltaron las alarmas o les saltaron las alarmas en este caso en este estudio, y se fue a esas zonas donde se detectó que se estaba regando en exceso. Entonces ahí, pues bueno, pues intentaron poner medidas correctoras al respecto. La idea que creemos que subyace es que en un alto porcentaje de regantes que maneje el riego de forma aparentemente razonable, no significa que no haya posibilidad de mejora. Pero bueno, pues una manera de mejorar sería el control de caudales y de presiones. Bueno, pues en este caso, pues con sondas con un manómetro de presión o poner sondas de presión, y podemos establecer pues unas pautas adecuadas para evitar que hayan excesos.
había en este caso, entre el alomado y la plantación, se vio que había, durante lo que es el desarrollo del cultivo, que había una variabilidad muy grande, mientras que luego ya cuando el cultivo ya estaba más asentado, pues los agricultores pues estaban aplicando el agua de una manera más homogénea. Entonces, aquí se vio que en esta fase inicial pues había que establecer o poner una serie de medidas correctoras. Entonces, bueno, pues los indicadores funcionaron adecuadamente. En este caso, los investigadores de la Universidad de Córdoba lo complementaron con estos estudios con un análisis de emisores, de los emisores más representativos de las parcelas. Entonces, eso ya sería de qué manera le afecta lo que es la propia instalación del riego. La modelización hidráulica de las redes de riego, esa parte también es muy importante, porque bueno, pues también se emplea en lo que son las auditorías energéticas, establecer la distribución de las presiones y los caudales, teniendo en cuenta los diferentes diámetros de la instalación. Entonces, bueno, pues eso se hace con modelos tipo EPANET, que permiten establecer, en función de diferentes demandas, cómo puede variar el modelo. Entonces, ya a partir de ahí, saber en qué zona se puede ver afectada, si hay un consumo anómalo o un consumo excesivo. Otra manera también de trabajar o de estudiar lo que sería el propio consumo de la instalación sería estudiar el bulbo húmedo de los goteros. Y entonces, bueno, pues ahí, teniendo en cuenta la modelización del suelo o del propio de donde llega el agua finalmente al lado de la planta o en la raíz, junto con el modelo hidráulico, se puede establecer un manejo de riego adecuado que, bueno, pues que incide en lo que sería la sostenibilidad. Esta experiencia está indicada o viene referida en este link que aparece ahí, que es el que se desarrolló para la empresa Coca-Cola. Otra aplicación de los indicadores de sostenibilidad sería, pues, en el caso de la remolacha azucarera. Bueno, aquí salen unas cifras genéricas según la bibliografía del año 2010, y lo que se hizo en este caso, pues como una asociación de productores, donde se hizo un análisis a escala de finca y de sector de riego. Se establecieron las campañas tanto de regadío como en secano, y se monitorizaron unas determinadas superficies. Como veis, también en el caso anterior, hay que establecer una superficie determinada. No vale, bueno, se puede hacer también a escala de parcela, pero vamos, quizá sea más interesante hacer un estudio más ambicioso y una zona más extensa. Se hizo una caracterización de fincas, y bueno, pues se estableció los volúmenes totales de agua verde y agua azul aplicadas. Antes de seguir, quiero avanzar en lo que sería la explicación de lo que serían las aguas verdes, en este caso la agua azul y agua verde, que viene explicado, sería otra serie de indicadores. En este caso, pues, sería otro concepto para lo que sería la huella hídrica, que sería el agua virtual, que es la cantidad de agua necesaria para producir un bien o un servicio, y la huella hídrica de un producto, que sería el volumen total de agua dulce utilizado para obtener dicho producto. Y dentro de la huella hídrica
tendríamos tres tipos de huella hídrica. La huella hídrica azul, me imagino que esto a la gran mayoría os sonará, porque esto es el ABC de la huella hídrica, pero bueno, lo he puesto aquí de una manera sencilla y son los conceptos básicos que se tienen que tener en cuenta y también, pues bueno, pues de cara a las directivas europeas, pues también es interesante tenerlo en cuenta. La huella hídrica azul es el volumen total de agua dulce usada tras ser captada de fuentes de recursos hídricos y superficiales y subterráneos. La huella hídrica verde, en este caso, es el volumen total de agua de lluvia evaporada, en este caso pues, de los recursos de agua del suelo. Y luego tendríamos el agua gris, que aquí no aparece, la huella hídrica gris, que es el volumen de agua contaminada en el proceso de elaboración. Bueno, pues en muchos de los casos en campo, pues bueno, pues puede ser que no se utilicen aguas contaminadas, pero cada vez más se está utilizando las aguas grises, y en la zona donde yo trabajo, pues bueno, pues se están utilizando pues aguas de depuradora, desaladora, etcétera. Bueno, las desaladoras quizá no se pueden considerar agua contaminada, aunque bueno, pues es con un exceso de salinidad, pero las aguas depuradas pues tienen un cierto grado de contaminación y bueno, pues también hay que tenerlas en cuenta. La idea sería sumársela a este sumando, es decir, ahí tendríamos las huellas hídricas. Son valores potenciales o valores que se usan para obtener un determinado cultivo. Volviendo con esa idea, se establecieron diferentes parcelas donde se midieron los litros por kilo, los volúmenes parciales y totales de agua verde y agua azul aplicados en una determinada campaña. Se calcularon también los indicadores que antes he comentado y bueno, pues se establecieron pues bueno, pues esos indicadores que bueno, pues quedan reflejados aquí. Eso también fue un indicador muy adecuado que nos puede servir para saber si estamos regando adecuadamente. El valor del RIS durante esta campaña, pues bueno, pues ahí vimos que estaba dentro del valor, o el valor medio era de 1, era pues más o menos adecuado, aunque se veían zonas con determinados excesos, que es lo que había que corregir. Y del mismo modo también se hizo una representación del rendimiento o la producción frente al RIS. Y también se detectaron zonas anómalas. Esas zonas son las que hay que corregir con el fin de evitar pues excesos o malos riegos. Esta sería la huella hídrica. En este caso, bueno, pues se compararon los valores de esta zona con los valores bibliográficos de diferentes países y bueno, pues se establecieron pues los valores medios de agua verde y agua azul que se consumen. Bueno, pues ahí también es una manera de mejorar, pues sería intentar reducir los consumos o reducir la huella hídrica de los cultivos. En cuanto a lo que sería, vamos, siguiendo con el concepto de huella hídrica de un producto agroalimentario, habría que tener en cuenta la huella hídrica usado por el cultivo. Ya estaríamos, esto sería extender el concepto de huella hídrica, mientras que este sería para lo que es la producción agraria. Aquí tendríamos lo que sería la producción agroindustrial. En este caso, pues bueno, pues vamos a ver un ejemplo claro para el aceite de oliva, donde veremos el agua utilizada durante la campaña de la aceituna y el agua utilizada durante el proceso de obtención de aceite. Entonces, bueno, pues ese también podría ser
interesante plantearlo en otro tipo de cultivo. En este caso vamos a ver unos ejemplos de huella hídrica en olivo. La idea sería, o en este caso lo que se hizo fue analizar la sostenibilidad de la producción del cultivo de aceite de oliva. Y entonces, bueno, pues hay que elegir el sistema de producción más sostenible en cada territorio. Eso pues se puede establecer con los parámetros que hemos comentado anteriormente. Y la idea también es disminuir el peso de la producción de aceite de oliva en la huella hídrica interna de la cuenca. Es decir, pues este estudio se hizo a nivel de cuenca, pero se puede hacer también a nivel de comunidades regantes o parcela. En cuanto a la estimación de la huella hídrica, se calculó teniendo en cuenta, en este caso, la dotación de riego, teniendo en cuenta que pues, si estaba por encima de las necesidades de riego o igualaba las necesidades de riego o estaba por debajo. Y en cuanto hay también diferencias para establecer esta huella hídrica. Si tenemos una producción de secano, que tendríamos que sería el cociente de la producción efectiva frente a la producción, y en el caso del regadío, pues ahí hay que tener en cuenta la producción efectiva frente a la producción y por otro lado la dotación frente a la producción. Es decir, pues ahí influye dentro de la huella hídrica la parte relacionada con la dotación, cosa que en el secano no aparece. Ya digo, esto se puede aplicar a otros cultivos que puedan ser susceptibles tanto de secano como de regadío, por ejemplo, en una almendra. La parte relacionada de la huella hídrica con, en este caso, la producción de aceite, estaría resumida aquí, pues bueno, pues teniendo en cuenta pues, que hay una serie de procesos que requieren una serie de consumo de agua, tanto en este caso, por ejemplo, dependiendo también de la manera en que se haga la extracción del aceite. Este es un proceso de 2 fases, mientras este de aquí sería un sistema continuo. Pues dependiendo de uno o de otro, pues también tendremos una manera de calcular la huella hídrica. En el caso del aceite de 2 fases, ahí tendríamos la manera de calcularlo, teniendo en cuenta el agua empleada para lavado, el agua empleada para batido, por otro lado el lavado del aceite y otros consumos de agua, y todo ello siempre se divide por la producción, ¿de acuerdo? Pues, y al final tendríamos el valor de la huella hídrica. Como resultados, en este estudio que se hizo en una microcuenca, pues ahí tenemos los valores tanto en este caso tanto de la producción como de las huellas hídricas, tanto verdes como azules, y tanto se diferenció durante la fase del cultivo, durante la fase del proceso y al final con lo que sería el producto final sería el genérico. Entonces, bueno, pues esto también permite establecer si estamos dentro del rango adecuado del consumo de agua. Si se le incluye también los costes, pues ya tendríamos un dato más respecto al consumo o en cuanto a la rentabilidad del agua empleada para estos productos. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos un ejemplo adecuado que es posible aplicar en otros sectores. Un último ejemplo es en cuanto a lo que sería una explotación de viña. En este caso nos lo proporcionó un técnico de una explotación de viña que
nos plantea también de qué manera se puede medir la huella hídrica y cómo nos puede servir para mejorar el riego. Entonces, una de las ideas que planteaba era que hay que tener en cuenta pues, unos datos de los que partimos es la información de los cuadernos de campo, que esa información se dispone hoy día en cualquier parcela. Facilitar también la obtención de indicadores en eficiencia productiva, indicadores como los que he comentado yo anteriormente. Facilitar obtención de indicadores en sostenibilidad certificables, huella de carbono y huella hídrica. No he entrado en huella de carbono, pero bueno, pues es una manera análoga de trabajar y sería pues establecer una serie de indicadores dentro de lo que es la huella de carbono. Y otra idea que incluye pues es herramientas para la mejora de recogida de datos respecto al consumo de agua específico. Habla del software y Restart, pero vamos, la idea es una recogida de datos en tiempo real. Los datos exigidos por trazabilidad y normas están gestionados por los productores, es decir, estos datos se suelen extraer o se suelen recoger por norma y básicamente representan el 80 y 90% de los datos necesarios para la huella hídrica. En cuanto a los datos ya registrados, tendríamos los datos de la finca, la unidad de gestión, pues vamos, todos los que aparecen ahí, como superficie, variedad, datos sobre el riego aplicado, datos sobre la producción obtenida. Los datos accesibles a completar también son fáciles de extraer, pues bueno, pues porque cada vez más hay más estaciones climatológicas cerca de las zonas de producción y de hecho, pues bueno, también muchos productores tienen sus propias estaciones. Tendríamos que determinar la evapotranspiración de referencia, el coeficiente del cultivo, la precipitación, ya el balance de nitrógeno y agua gris, pues quizás sea algo más, bueno, un poco más complejo, pero tampoco es muy complejo. Y entonces se completaría con lo anterior. Entonces, bueno, pues entonces, en cuanto al inventario de datos de la huella hídrica, posibilita la obtención de resultados de eficiencia productiva. Y aquí tendríamos, pues, bueno, pues un ejemplo. Tendríamos pues, los datos de una parcela de viña con un determinado consumo, estamos hablando de un consumo anual, se relacionaría con la producción, en este caso pues el nivel de agotamiento permisible. Todos estos datos los tenemos del cuaderno de campo, la eficiencia del uso del agua transpirada, la relación entre agua transpirada, es decir, todos estos valores nos permitirían establecer el valor de la huella hídrica y ahí tendríamos los datos meteorológicos, que básicamente sería la determinación de la lluvia, evapotranspiración de referencia, riego y bueno, pues por último también el balance hídrico. A partir de ahí se obtendrían los valores de huella hídrica y se establecerían pues diferentes evaluaciones y mejoras continuas comparando con otras parcelas de alrededor. Esta sería, se compararía la situación actual, la mejora continua, pues intentaríamos determinar los valores de consumo hídrico con sondas de humedad del suelo y datos agrometeorológicos. Y al final, pues bueno, pues podríamos establecer una comparación a nivel interno y externo y simplificar los resultados para la toma de decisiones. En cuanto a aquí tendríamos los resultados en una zona, bueno, en concreto para frutales, y pues ahí se vería también la huella hídrica
tanto aguas azules como aguas verdes. La idea sería, es decir, una vez establecidos estos valores, luego la idea es hacer una diseminación de estos valores con el fin de intentar mejorar los valores para las siguientes campañas. Es decir, cada año se va aprendiendo respecto al consumo o la evolución de la huella hídrica. En cuanto a la idea pues, de establecer cómo se está mejorando, etcétera, pues aquí he incluido un par de ejemplos, en este caso para una empresa grande en cuanto a la reducción del consumo de agua en la agricultura y sería pues establecer o hacer una campaña de comunicación en cuanto a el agua ahorrada. Y entonces, bueno, pues esto aquí tenemos otro ejemplo en la marca Nestlé. Y ya por último, para concluir, quería decir que, bueno, pues todos los indicadores de los que he estado hablando, analizados conjuntamente, permiten identificar las ineficiencias en el riego, tanto en lo que sería la propia instalación de riego como en el manejo, a escala de parcela, y yo añadiría también a escala global. El efecto agregado de estas mejoras implantadas permite aumentar la sostenibilidad y dependiendo, pues se puede hacer a unas escalas mucho mayores. Y respecto a los datos que se necesitan, ya he comentado que serían los datos del cuaderno de campo. Podemos obtener los resultados de huella hídrica con los datos primarios y luego, pues bueno, pues durante la fase productiva y sobre todo esos datos lo que hay que hacer es utilizarlos para una mejora o aumentar o mejorar el valor de la huella hídrica que hay que intentar reducirla. Y esto es lo que he querido comentar. No sé si satisface las pretensiones de los asistentes, y si tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar pues o ahora o lo dejamos para más tarde. Muchas gracias. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias a ti. Pasar ya a la siguiente ponencia, que en este caso va a ser a cargo de don Gabriel Jiménez Crespo, que es ingeniero técnico agrícola, compañero, es ingeniero de la Comunidad de Regantes Sol Poniente y además es vocal de la Junta de Gobierno de nuestro colegio de Almería. Gabriel nos va a hablar del Internet de las Cosas en el riego hacia el Big Data. Así que nada, Gabriel, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Muy bien. Pues nada, ya me ha presentado el Consejo. Muchas gracias al Consejo por dejar que esta ponencia, esta presentación. Al final, la presentación mía, yo lo que intento es despertar la inquietud en la liberación que hay de la tecnología en los últimos 10 años. O sea que el hardware y el software pues se ha liberalizado de una forma que se ha hecho muy accesible. Antes dependíamos mucho pues, de empresas que lo que hacíamos era usar software y hardware de procesos industriales pues para riego o para la gestión del clima o para la gestión de estaciones de control de riego, y al final eso pues, hacía que fueran equipos muy caros, muy poco accesibles, y ahora todo eso yo lo veo que se ha liberalizado y que es mucho más fácil tener acceso y poder utilizarlos, trabajar con ellos. Nosotros, por ejemplo, en la comunidad de regantes, directamente el software y el hardware lo estamos desarrollando nosotros, usando software libre y hardware de amplio uso, como puede ser Industrino, Raspberry, otras placas bases que venden de otras empresas para otras funciones, modem, sondas, hay infinidad de cosas y lo que puedes hacer es casi infinito.
Y entonces yo lo que quiero con esta ponencia, que va a ser muy sencilla y muy esquemática, es despertar un poco la inquietud en nuestros compañeros en que todo eso lo hagan. Muy bien, venga, vamos por ello. Muy bien. Bueno, pues el IoT, el Internet de las Cosas, básicamente es una red de sensores conectados a Internet que envían gran cantidad de datos en tiempo real a un servidor donde son almacenados. Y el análisis masivo de datos, el Big Data, permite encontrar patrones, realizar predicciones, ayudando a la toma de decisiones y anticiparse a eventos. Pues esta fotografía es lo que he dicho antes, de una serie de placas que usamos nosotros en los sistemas nuestros. Entonces, en este caso, el Internet de las Cosas y el Big Data se usa para la gestión integral del agua de riego y su puesta en valor, pues en referencia a otros factores medioambientales, económicos, sociales. Por ejemplo, otros factores medioambientales puede ser, por ejemplo, la huella hídrica. Económicos, pues puede ser, por ejemplo, el rendimiento del agua o la productividad del agua. Sociales puede ser el reparto de la riqueza respecto al agua. O sea que, en fin, tiene muchísimas posibilidades. Y al final, lo más importante en este caso es la información. Y la información, la toma de datos al final tiene que ser veraz, tiene que ser una información cierta y tiene que ser contrastable. Y disponer de datos de forma sencilla para su análisis. Al final, esa información, pues, donde se almacena en base de datos, en servidores en cloud en la nube, que disponen de interfaz de programación de aplicaciones o API, y también luego es necesario tener una información gráfica, una interfaz gráfica, ya sea una app, una página web, directamente que lo consulte desde el servidor, para luego tú esa información pues que te sea fácilmente accesible y que la puedas ver. Aquí, por ejemplo, realmente lo que se ve es que sencillo no es. ¿Sabes? Porque gestionar bases de datos, gestionar servidores, no es sencillo. Al final, pues al equipo de trabajo que tú tengas como ingeniero, pues tienes que añadirle pues, otra gente y hacer colaboraciones pues, con ingenieros informáticos, con desarrolladores de software, con desarrolladores de hardware, pero al final es una cosa que se puede hacer. Al final es un sistema colaborativo, pero que son cosas de forma más o menos sencilla. Entonces, el IoT en el riego, para mi punto de vista, el IoT en el riego se diferencia en 3 etapas, que es la monitorización de los aprovechamientos, que al final es la gestión de los recursos, la monitorización de la distribución en parcelas y la monitorización y la gestión de riego versus necesidades reales de los cultivos. La monitorización del aprovechamiento y la gestión de riego. Pues normalmente pues, tú de las fuentes que dispones, pues agua superficial, pues agua de pantano, de río, subterránea, que normalmente son sondeos, desalación y regeneración. Y entonces tú lo que al final tú haces con la monitorización de aprovechamiento es gestionar esos recursos. Y voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Que es el acuífero del Poniente Almeriense, que es el acuífero donde está la comunidad de regantes Sol Poniente. Son muchísimas comunidades, un acuífero que es muy potente y está declarado sobreexplotado. Pues este acuífero tiene un plan de recuperación del acuífero y entonces tú con la monitorización de aprovechamiento lo que llevas a cabo es verificar cómo evoluciona el acuífero y si realmente se está cumpliendo el plan de recuperación. Esto es una captación subterránea, pues, con los equipos de monitorización y telegestión, pues se ve pues, el sondeo, la caseta donde está la instrumentación, un grupo de electrógeno. En esta diapositiva pues, se ven otros puntos de autoaprovechamiento con las distintas ondas que tiene instaladas, pues medidores de conductividad, contadores, válvulas hidráulicas. También en este caso nosotros también recuperamos energía. En vez de tener arquetas de rotura, en algunos puntos pues tenemos instalado hidroeléctricas. Entonces, toda esa recuperación de energía pues también la monitorizamos y también la implementamos en el sistema. Este, por ejemplo, es la toma del agua desalada del campo de Dalía, que también dispone de equipos de monitorización y telegestión, pues tanto contadores, válvulas hidráulicas, válvulas de compuerta motorizadas, válvulas de mariposa motorizadas, en cantidad de cosas.
Y aquí sería, por ejemplo, lo que nosotros veríamos con el sistema en un layout, por ejemplo, de uno de los sondeos. Aquí, por ejemplo, lo que estamos monitorizando es el nivel del sondeo, el nivel piezométrico, que esto al final lo que nos daría pues sería el estado del acuífero en este sondeo. Entonces, pues, podríamos ver si el acuífero se está manteniendo, si está bajando, si está subiendo. Todo eso, un solo punto, pues no es una información buena. Entonces, cuando tú esto lo implementas a todos los sondeos de toda la unidad hidrogeológica, pues sí tienes una muy buena información de cómo se está comportando el acuífero. También pues, puedes medir la conductividad. Si, por ejemplo, tienes mezcla de agua de distintos aprovechamientos, pues para tener controlado la conductividad. También en los mismos sondeos también puedes medir la conductividad y medir cómo te está evolucionando la conductividad en el acuífero, si te está subiendo la conductividad, si te está bajando, si estás teniendo intrusión marina, si te está recuperando el acuífero. Toda esta base de datos, al final lo suyo es tenerlo implementado en un sistema de información geográfica, donde tú la información pues, sea fácilmente visualizable y que la puedas encontrar y que si tienes que enseñarla o hacer cualquier trabajo o hacer cualquier cosa, pues que la tengas fácilmente accesible. Porque al final muchos datos y mucha información visto en una hoja de Excel, al final casi que no te lleva a ningún sitio. Al final tiene que ser una información que sea accesible, que sea fácilmente visualizable, porque al final tú lo que tú quieres es controlar algo y también que la gente tenga conocimiento de lo que estás haciendo y poder fomentarlo y que se vea. Entonces, al final, esa información pues tiene que ser fácil visualizable. Pues entonces, al final, tú lo que haces es pues, la gestión de recursos basada en información constante. En este caso, como he dicho anteriormente, pues el acuífero por intermediense que está declarado sobreexplotado, pues tiene un plan de recuperación y lo que se lleva a cabo, por ejemplo, es el seguimiento de ese plan de recuperación del estado del acuífero, si es cualitativo o cuantitativo. El otro punto donde también es muy aplicable lo que es el IoT de las cosas en el riego es la monitorización de la distribución en parcelas, que al final pues, lo más importante es pues, el control de las dotaciones. Como ha dicho anteriormente Antonio, pues al final pues, cumplir con las concesiones. Por el cumplimiento de los planes hidrológicos, en este caso nosotros sería el plan hidrológico de la cuenca mediterránea andaluza, pues poder ver si realmente se está cumpliendo el plan. Luego puede hacer otras cosas, como por ejemplo puede implementar el horario de funcionamiento, o sea, a las horas que, por ejemplo, los agricultores están regando, los periodos horarios, y en función de eso, del coste energético, pues puedes facturarle, por ejemplo, a distintos precios. Ahora esto es antes, por ejemplo, lo que es para el consumidor eléctrico de a pie, por lo de las horas valles, llanas y puntas, le sonaba a chino, pero vamos, nosotros lo que es en riego, pues sí, desde siempre se ha funcionado así. Y luego también, que también ha hecho antes Antonio, ha hablado también un poquito de esto, es de las condiciones de funcionamiento y la gestión de infraestructura. Que si tú conoces por los caudales de funcionamiento, pues puedes saber en qué condiciones está funcionando la red, si está funcionando en condiciones óptimas y demás. Al final, lo que tú dispones es de un contador y este contador pues está conectado para un sistema GPRS o Machine to Machine y manda la información del contador directamente a la nube. Entonces aquí es muy importante, por ejemplo, el tipo de comunicación, porque el tipo de comunicación te da la calidad de la información. Los contadores que se usan normalmente son de pulso o contacto, que es el tipo convencional, que para mí es poco fiable, aunque es el que más se usa, porque se pierde información, porque al final tú lo que contabilizas es un contacto. Entonces tienes un contacto, el PLC tiene que ir sumando los contactos y si se pierde algún contacto, falta electricidad o cualquier cosa, pues al final es necesaria una recalibración constante y tiene un alto coste de mantenimiento, porque tienes que tener una persona que esté especializada para poder hacer eso. Entonces, pues lo que se usa normalmente es o Modbus, que lo que funciona es con un protocolo de comunicación, o lo que a mí, por ejemplo, más me gusta es otro tipo de contadores que lo que hace es que directamente envían paquetes de datos, tipo archivos XML,
donde tú en ese paquete de datos pues te viene toda la información que ha detectado el contador, quitándote de en medio por los PLC y todo, pues tú puedes tomar la información directamente en el contador. Entonces lo único que tú tendrías sería una tarjetita para enviar la comunicación, pero no necesariamente un PLC que te trate los datos en el mismo hidrante donde está instalado el contador. Entonces, al final tú lo que quieres es información viable, fiable y que el hardware sea el mismo. Aquí, por ejemplo, se vería lo que es una consulta de volumen diario consumido. Entonces, aquí se vería lo que es el volumen que se consume. La información, por ejemplo, del horario en el que se consume. Y al final, por ejemplo, en el sistema de información geográfica, pues tú podrías tener un layout de la discriminación horaria. Entonces, tú aquí verías de forma gráfica y sencilla qué puntos o qué sectores o qué zonas de riego se está regando mejor o se está regando peor. O sea, aquí, por ejemplo, es la discriminación horaria, pero podrías poner cualquier otro punto. Si, por ejemplo, mides presiones, pues podrían ver las presiones. Entonces, toda esta información, pues a ver, que es importante, pero al final tiene que ser que sea sencilla. También otra información de la que dispone es pues, de los caudales demandados. ¿Esto por qué es importante? Porque es muy importante ajustar la demanda al caudal de funcionamiento de la red de distribución. Tú, por ejemplo, igual que antes el layout que se ha visto es de los puntos del coste energético que tienen los distintos puntos, aquí, por ejemplo, lo que se ve es una simulación de la red de distribución. Entonces, tú al final, pues tú puedes gestionar la infraestructura, como conoces los caudales, pues puedes simular el funcionamiento de la red y al final pues puedes tomar decisiones. Por ejemplo, si tienes que poner limitadores de caudal, si tienes que poner reductoras de presión. Esto, por ejemplo, en las redes de abastecimiento también se usa mucho. Por ejemplo, en las redes de abastecimiento, cuando, por ejemplo, como la red que es nuestra, que es a demanda, y la red siempre está en carga, pues por la noche, cuando hay menos riego, pues te sube mucho la presión en determinados puntos de la red. Pues entonces pues puedes poner reductoras de presión que funcionen por franja horaria, que por la noche tengan menos presión en algunos sectores. Entonces, conociendo los caudales de funcionamiento, pues luego puedes también hacer simulaciones y te ayuda mucho lo que es a la hora de gestionar las redes. Y luego la tercera pues sería la monitorización y la gestión de riego, la implementación de la IoT, también la monitorización y la gestión de riego. Que al final por lo que se persigue es tener una gestión eficiente de riego, o sea que el riego se ajusta a las necesidades reales del cultivo. Entonces lo que normalmente se hace es pues, calcular las necesidades de riego, que eso yo creo que lo conocemos todos, la revista de riego y drenaje, el número 56 de la FAO. Que al final lo que tiene es esto, que es calcular las evapotranspiraciones de cultivo, los coeficientes de cultivo, las KSUC, pues puedes sacar los caudales continuos diarios demandados, las demandas. Todo esto está muy bien, pero al final son cálculos de necesidades, no son necesidades reales. Entonces es muy útil, pero yo solamente lo uso para hacer programaciones, porque al final no te vale para otra cosa. Y lo que sí es más importante, o es lo que más se está haciendo, por lo menos en la zona esta, es la medida directa de la humedad en el suelo. Con sensores, que esos sensores pues, tienen comunicación machine to machine o Internet de las cosas. Que al final es pues, la integración del Internet de las cosas en el riego. Que alguna gente lo llama riego 2.0, 3.0, 4.0, yo ya no sé por el punto cero que van. Pero bueno, que al final esto siempre es ir mejorando la gestión de riego. Entonces, normalmente el Internet de las cosas en el riego de los cultivos se usan dos tipos de sonda de humedad de suelo. Una que sería una sonda de humedad de suelo en sí, que mide la constante dieléctrica del suelo in situ y estima la humedad volumétrica del suelo, que al final lo que te da es un tanto por ciento del volumen del suelo ocupado por agua, y tensiómetro, que es lo más conocido y lo que más normalmente los agricultores llevan muchísimos años usándolo, nada más que ahora pues estarían pues, conectados a la red. Que los que se usan son tensiómetros de alta sensibilidad, de 0 a 40 centibares, que son los que más se usan por aquí en la zona, y lo que te miden es directamente la tensión en el suelo, lo que indica el esfuerzo requerido por el sistema de raíces
para extraer agua del suelo. Que unos te dan el resultado en tanto por ciento y otros pues en centibares. Al final es una medida de presión, que sería una medida de vacío. Pues aquí se ve un sensor de humedad, que sería el de los 3 pinchitos, y 2 tensiómetros típicos. Uno de 15 centímetros, otro de 20, con los traductores de presión, que en este caso irían instalados donde normalmente llevan el vacúmetro. Para utilización tanto de tensiómetros como de sensores de humedad, sí es importante pues, tener conceptos previos o conceptos necesarios, como es qué es un bulbo húmedo, cómo funciona el bulbo húmedo, qué tipo de bulbo húmedo se forma en nuestro suelo, porque todos los suelos son distintos. Entonces al final, pues eso es difícil de hacer. Entonces, pues lo suyo es pues, determinar la curva de retención de humedad. Que eso o bien lo puede hacer en laboratorio o hacerlo de forma empírica. Que al final la curva de retención de humedad es la relación existente entre el contenido de humedad, que es el tanto por ciento de humedad en el suelo, y su potencial matricial, que es la tensión, que se puede medir en bares, centibares o milibares. Al final es lo mismo, no son bares. Y entonces las relaciones entre estos dos tipos de sensores principales, pues te lo da la interpretación de la curva de retención. Aquí he puesto una curva de retención de un tipo de suelo normal, un suelo franco arenoso. Y al final, pues la curva de retención sería la línea azul. Y aquí por lo que se ve eso, aquí es pues se ve hasta 20, 25, hasta no sé bien, hasta 85, hasta 80 milibares, hasta 85 milibares, que sería la capacidad de campo, hasta 150 milibares, que sería el déficit de agua que permitiríamos que tuviera el suelo, que ahí es donde regaríamos, el punto de marchillar permanente y luego el índice de humedad que tendría el suelo. Por ejemplo, este suelo hay disponible 9 litros por metro cuadrado a una profundidad de 0,3 metros. Que esto ya os digo, que esto es conceptos que hay que tener claros antes de poder utilizar estos métodos, o por lo menos utilizarlos bien. Aquí pongo la marca de los sensores, porque aunque parezca una tontería, es muy importante. Porque yo, como os he dicho anteriormente, estos equipos los estamos fabricando nosotros y los estamos instalando nosotros en la comunidad de regantes nuestra. Y he probado de infinidad de empresas, no voy a decir ninguna. Y entonces, cuando tú compras un equipo y te cuesta el equipo igual que te cuesta el sensor, pues dices, aquí algo falla. O el sensor no es el bueno o algo falla aquí. Y luego vienen pues, problemas de que montan los equipos y no miden bien y demás. Yo, por ejemplo, el sensor de humedad, el de los 3 pinchitos, no lo suelo utilizar. A no ser que algún agricultor me pida, mira, es que quiero también saber la conductividad que tiene en el suelo. Pues bueno, pues se lo instalamos. Pero ya sabéis, más sensores, pues más te cuesta el equipo. Y los tensiómetros que estamos usando son los Dirrometer, los de toda la vida, con la cápsula porosa azul. Hay otros tensiómetros por ahí que son más de fabricación casera, pero al final lo único que te hace es abaratar el equipo. Porque luego lo que es el hardware en sí, más o menos en todos los equipos valen igual. Entonces, donde puedes abaratar algo de precio, en utilizar unos sensores, utilizar otros. Pues tú un traductor de presión, tienes traductores de presión desde 15 a 20 euros de los chinos hasta 100, 150, 200 euros, lo que es de una marca comercial buena. Entonces, normalmente el sensor de presión al final lo que es un traductor de presión que mide presión. En este caso la presión que mide es negativa, porque lo que mide es succión. Entonces mide pues, desde 0 hasta menos 1 bares y al final lo que leen los PLC o los modems, que son PLC modem, que al final es donde está el Internet de las cosas, pues lo que leen es una señal. Leen una señal en milibares o en milivoltios, o sea, perdón, de 420 miliamperios o 0,5 milivoltios. Y realmente el PLC no sabe qué es lo que está midiendo, es lo que le llega a una señal eléctrica y no sabe si es presión, si es un nivel, si es un tensiómetro, no sabe lo que es. Eso ya tenemos nosotros que con el programador pues, decirle al software, con el software,
pues decir que es cada parámetro. Esto sería pues, una estación de control básica, de las que hay en muchísimos invernaderos, que es muy común el uso de estas estaciones. Lo único que esta pues no está conectada a la red. Tendría el tensiómetro de 15 centímetros, de 30, y ahí pues la única forma es pues, ir y en el vacuómetro por ver la tensión que hay en el suelo. Si es la adecuada para tener que regar, si no. Entonces, ¿qué es lo que se hace con el Internet de las cosas? Pues ese mismo tensiómetro, pues conectarlo a Internet, básicamente. Tú aquí pones un traductor de presión y ese traductor de presión lo conecta al PLC, que está conectado al modem, te llega a la red y lo lees pues, con una aplicación, con una app o una página web. Esto sería una estación de control de riego, también con IoT. Esta, por ejemplo, también tiene implementada pues, que mide la temperatura y la humedad relativa. Y entonces, de forma indirecta, pues también puedes medir, por ejemplo, el déficit de presión. Y que todo eso, pues que luego te aparezca en la aplicación. Esto también permite que, al igual que estás leyendo, también puedes mandar orden de activación de relé. ¿Qué significa mandar orden de activación de relé? Pues que puedes abrir ventanas, activar la bomba de riego, activar una pantalla térmica, activar la humidificación, que ya toda la implantación de tecnología, toda la implantación de lo que tú le quieras hacer, pues es relativamente sencillo. O sea, pues toda esta información, pues la tienes que tener disponible y eso, pues conectado a la red y para que sea más efectivo. Entonces, al final de una estación, por ejemplo, de una estación de control de riego, pues lo que es muy importante también al final es saber pues, interpretar los datos. Porque al final lo que tienes que tener es la información de cuánto regar y cuándo regar. Esto, por ejemplo, sería una gráfica donde la línea azul clarito sería el tensiómetro a 15 centímetros y el azul oscuro a 30 centímetros, del 1 de diciembre al 31 de enero. Aquí, por ejemplo, el tensiómetro de 15 y 30 centímetros. El riego normalmente se hace cuando el tensiómetro de los dos tensiómetros llegan sobre los 16 centibares. Se ha tomado ese parámetro igual que se podría tomar otro. Se podría regar a 15 o a 20, pues ya eso a interpretación del agricultor o del ingeniero, o de cómo quiera dar los riegos, o de la dotación que quieras dar y el periodo que quieras dar. Si os dais cuenta, cuando llega a 16 centibares, las dos curvas de los dos tensiómetros están muy próximas. Eso significa que el suelo en ese horizonte pues, está ocupado por raíces, porque trabaja los dos tensiómetros muy parejos. En este caso, por ejemplo, la dotación de riego es de 6 litros por metro cuadrado, que con los goteros que se usan en la zona, que son 2 goteros por metro cuadrado de 3 litros, pues es 1 hora de riego. Y el periodo de riego es aproximadamente de 6 días. No es todos los periodos de 6 días porque depende un poco de las condiciones climáticas que haya más demanda o menos. Aquí, por ejemplo, en 2 meses se riega nada más que 10 veces, se riega 10 veces. Estas rayitas rojas serían, por ejemplo, los puntos a los que no se debería llegar. Por ejemplo, de 30 centímetros, el tensiómetro que está clavado a 30 centímetros, pues que no baje de 8 centibares, porque si baja de 8 centibares significa que ahí estás teniendo encharcamiento y puedes tener lisiviación, pérdida de agua, pérdida de nutrientes, contaminación por nitrato y demás. Y el de 15 centímetros, porque tampoco te baje de 2 centibares, porque eso ya sería encharcar. Lo que sí hay que darse cuenta de cuando se da riego, que el tensiómetro de 15 centímetros, pues, aunque llegue a 2 centibares, que es casi encharcamiento, pero si os dais cuenta, sube muy rápido. Sube muy rápido hasta los 8 o los 6 centibares, que ahí pues el suelo está bien. Al final lo que se hace es, pues, se llega a cabo la automatización de riego, que sería el riego 2.0 o 3.0 que hemos hablado antes, que al final lo que se hace es el ajuste de los parámetros de riego en función de la medida directa de la humedad en el suelo o la demanda directa del agua de la planta. Entonces ahí lo que se calcula es la dotación de riego y el periodo de riego, la automatización de riego en función de dichos parámetros y con la activación de los relés. O sea, relés pues, que activan la bomba de riego, que la paran,
Y también pues, se puede con la misma estación climática, o sea, con la misma estación para riego, puedes medir parámetros climáticos y automatizar, por ejemplo, también el clima, también con la activación de relés, pues, tanto la ventilación, la calefacción, la humidificación, pues cualquier sistema que tengas instalado, pantallas térmicas, demás. Esto hasta ahora es lo que se está haciendo. Entonces, qué sería lo bueno o lo que se está, o en lo que se está trabajando ahora? Pues en toda esta información que tenemos, que es todo lo que he explicado anteriormente, pues usarla para poner una puesta en valor y también hasta incluso se puede llevar a cabo la trazabilidad del agua. ¿Cómo? Pues integrándolo con otros parámetros, cruzando los datos, al final yendo al Big Data. Entonces tú, por ejemplo, los cruzas con datos medioambientales, por ejemplo, la producción, y puedes calcular la huella hídrica, como ha explicado anteriormente Antonio. Lo puedes también cruzar con parámetros económicos y puedes calcular la rentabilidad y la productividad del agua. Lo puedes cruzar con datos sociales y puedes calcular por el reparto de la riqueza que se está haciendo. O si los salarios o qué salarios reciben los trabajadores respecto al agua. No sé, que tiene, vamos, para mí tiene aplicación infinita. Al final, por la trazabilidad del agua, pues yo pienso eso, por lo que digo en el último párrafo, ¿no? Que existe la capacidad para conocer toda la información relativa al uso del agua, sus implicaciones medioambientales, económicas y sociales, y trasladarla al consumidor, otorgando valor añadido a la agricultura monitorizada. Y al final, pues, llevar a cabo una agricultura tipo 2.0, 3.0, usando eso por Internet de las cosas y su puesta de valor y llevándola hacia el Big Data, que es hacia donde vamos. Y nada, yo espero que les haya gustado la presentación. No estoy muy acostumbrado a dar presentaciones, como he dicho antes, por eso me quedo un poquillo atrancadillo, pero espero que haya sido amena. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta o algo, pues me la podéis hacer. Muy bien, Gabriel. Pues nada, muchas gracias. Muy interesante la presentación, muy bien explicado todo. Y nada, en principio no vemos ninguna pregunta, ninguna cuestión en el chat, pero sí que, bueno, comentaros, como ya os dijimos ayer, que bueno, vamos a poner, se está grabando la webinar y la compartiremos en nuestra web, en el apartado donde os inscribisteis a las jornadas. Pondremos tanto la grabación de ayer como la de hoy, pues sí, para si queréis volver a visionarlo, algún concepto que no haya quedado claro, lo podéis volver a consultar, verla otra vez y así puede aclararos más. Bueno, en vista de que no hay cuestiones, lo habéis debido explicar todo tan bien que ha quedado todo clarísimo, porque no hay ninguna pregunta ni ninguna cuestión. Pues nada, vamos a ir ya cerrando la jornada. Va a clausurar la misma don Rafael Muiños, que es vicepresidente cuarto del Consejo y presidente de nuestro colegio de A Coruña y Pontevedra. Así que nada, Rafa, cuando quieras. Decía que buenas tardes a todos. Gracias a todos los que habéis tenido el interés de asistir a este segundo webinar del ciclo que celebramos entre ayer y hoy. Y, por supuesto, gracias a los ponentes y a los colegios de Almería, Murcia, Centro, Granada y Alicante que han participado y colaborado en la organización de estos webinars. No me queda mucho que decir. Felicitar a los ponentes por la calidad de sus presentaciones y bueno, desearos que volvamos a vernos en la próxima, que si no hay si no hay ningún imprevisto, el 14 de julio celebraremos otra webinar, pues eso, en relación con el tema del agua, del año de las frutas y hortalizas y demás, una webinar con formato de mesa redonda sobre el trasvase Tajo Segura. Cambiaremos lo que es la parte de innovación y de producción de frutas y verduras con algo que es más quizás polémico, pero no por ello menos interesante. La verdad es que el tema de
la escasez y carestía del agua es un tema que especialmente en determinadas regiones de España es un tema de interés y preocupante, y pensamos que puede ser una webinar de interés para un gran grupo de profesionales y de interesados. Y nada, como dije ayer también, aparte de la de julio, esperamos después del verano tener alguna otra webinar de interés. Y con eso, si no se me olvida nada, que creo que no, pues damos por clausurado este pantano. Muy bien, Rafa, pues muchas gracias y lo dicho, tal y como ha dicho Rafa, os emplazamos para la próxima webinar el 14 de julio y esperemos contar con todos vosotros. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, buenas. Gracias. Adiós. Hasta luego.